Sostén esta tablilla imaginaria entre tus manos. Siente la arcilla todavía tibia, la impronta apenas seca de un dedo que dejó su huella hace 5000 años. Cierra los ojos si quieres, y escucha cómo ese polvo, esa línea de cuneiforme, susurra una pregunta que ha viajado a través de centímetros de tiempo. ¿Y si los Anunnaki no fueron dioses, sino gobernantes caídos que intentaron salvar lo que quedaba del orden humano antes y después de una catástrofe? Es una pregunta que se desliza como un hilo entre ruinas antiguas y palabras de barro. No la presento como verdad, ni como un dogma para aceptar sin crítica. Es una hipótesis, una forma de leer huellas, estratos y relatos que, si se unen con cuidado, dejan ver una figura distinta a la de dioses todopoderosos, administradores, maestros, custodios del saber. Pero antes de seguir, si estas historias que mezclan historia y misterio te atraen, suscríbete para acompañarme en otras noches como esta. Imagina una noche silenciosa en un museo vacío. Las vitrinas devoran la luz, y el eco de tus pasos se diluye entre estanterías donde descansan cientos de tablillas. Algunas son pequeñas como tarjetas, otras son losas que guardan listas numéricas o contratos de barro. Al acercarte, notas la textura. A veces está marcada por uñas, otras por el borde de una caña usada como cálamo. No hay metal ni brillo, solo la arcilla, la impronta del que escribió y el gesto final de cocer o secar aquella placa para que sobreviva al paso del tiempo. Lo que vas a oír ahora parte de esos objetos cotidianos. No son relatos épicos de un solo aliento, sino registros de contabilidad, listas de raciones, ejercicios escolares, tablas astronómicas y dedicaciones a templos. Esos textos muestran una cosa curiosa. Cuando la civilización que hoy llamamos Sumeria aparece en la historia arqueológica, lo hace ya armada con un conjunto sorprendentemente completo de tecnologías culturales. Uruk, Eridu, Nippur, Ur. Ciudades complejas brotando en la llanura aluvial con arquitectura pavimentada, templos elevados, sistemas administrativos y, sobre todo, escritura plenamente formada. No asistimos a los balbuceos de una protoescritura. Encontramos sistemas de signos con cientos de símbolos que realizan operaciones matemáticas, registran observaciones celestes y administran bienes. Es como si, de pronto, alguien hubiese puesto en manos humanas un paquete de conocimientos ya avanzado. Los arqueólogos han documentado esto con cifras y excavar tras excavar. Miles de tablillas aparecieron en ciudades como Uruk y Ur. En Ur, en la década de 1920, Leonard Woolley desenterró una capa de limo distinto que cubría parte de la ciudad. Una franja de sedimento tan limpia que parecía la huella de un evento repentino. No voy a convertir ese lodo en prueba de mitos. No haré que la arcilla diga más de lo que puede. Pero sí es cierto que esas capas, en varios yacimientos mesopotámicos, marcan alteraciones en el paisaje que los geólogos e ingenieros han interpretado como episodios de inundación catastrófica a escala regional. Las fechas que surgen de distintos métodos apuntan a un rango aproximado en torno al tercer milenio antes de nuestra era. La cronología tiene debates y márgenes, pero la superposición de textos míticos y evidencias sedimentarias plantea una pregunta inevitable. ¿Qué memoria colectiva pudo nacer de inundaciones que borraron estructuras y tal vez comunidades enteras? Las tablillas que hablan de lo cotidiano son austeras y por eso reveladoras. Hay listas de lana entregada, de trabajadores asignados a tareas, de parcelas y de raciones. Hay escuelas donde los jóvenes aprendían a trazar signos en arcilla. A esos centros los llaman Edubba, casa de la tablilla, o casa de la escritura. Las tabletas escolares nos muestran ejercicios de multiplicación, problemas geométricos, copias de listas léxicas. En una de esas tabletas, un ejemplo famoso entre muchos, aparece una aproximación a la raíz cuadrada de 2,
expresada con cifras que sorprenden por su precisión. Otras tabletas registran ciclos astronómicos, conjunciones y posiciones de Venus, como el conjunto conocido como la tabla de Venus de Amisaduqa. Observaciones acumuladas durante generaciones que permitieron anticipar fenómenos celestes con un sistema sexagesimal que todavía hoy rige nuestras horas y minutos. Ante esto, los términos que mejor articulan la sensación son restauración y preservación. Restauración, no creación. Debería repetirse como un mantra suave en quien lea estas huellas. No digo que no hubiese invención. La creatividad humana es indudable. Lo que señalo es que la complejidad que aparece, las matemáticas, la astronomía, la administración, parece más coherente con una tradición que fue cuidada, rearticulada y transmitida que con una invención repentina y aislada. Dicho de otra manera, la presencia simultánea de escritura, arquitectura y sistemas técnicos sugiere la existencia de agentes responsables de custodiar, sistematizar y repartir ese conocimiento. ¿Quiénes podían cumplir mejor ese papel que gobernantes con una organización estatal que sobreviviera en parte a una ruptura? Si seguimos el rastro de nombres y títulos en las tablillas, aparece con frecuencia la palabra Anunnaki. En los textos sumerios, esa palabra no siempre es homogénea. A veces refiere a un grupo de poderes superiores, otras a jueces del inframundo, otras a entidades asociadas a templos y funciones específicas. En muchas inscripciones, lo que destaca es su carácter administrativo. Custodios de órdenes, responsables del reparto, guardianes del orden cósmico y social. Imaginar a los Anunnaki exclusivamente como seres omnipotentes no recoge la gama de su actividad textual real. En diversas escrituras aparecen actuando como asignadores de funciones, como quienes organizan la tierra y la cosecha, o como árbitros de pactos. Son administradores que con el paso del tiempo y la distancia podían ser magnificados en relatos poéticos hasta hacerse divinos. La Sumerian King List, la lista de reyes sumeria, es otro ejemplo donde el sentido literal choca con interpretaciones más complejas. En ese documento, los reinados de épocas antediluvianas aparecen como duraciones gigantescas, miles de años para cada soberano. Si leemos esos números a la manera de cronistas modernos, pareciera que la narrativa nos está señalando longevidades imposibles, pero los especialistas han propuesto lecturas alternativas. Esos números podrían codificar ciclos astronómicos, unidades calendáricas, o representar épocas de estabilidad institucional más que años biológicos. En algunos pasajes, la lista sugiere que el reinado descendió del cielo, una fórmula que puede leerse en clave mítica, la legitimación de una dinastía, o como metáfora de la transferencia de autoridad y conocimiento desde una instancia anterior, quizá una élite preexistente cuyo legado fue formalizado por las nuevas instituciones. Y aquí emerge otra pieza del rompecabezas. Los mitos de creación sumerios no describen el surgimiento del humano como un acto único y perfecto, sino como procesos de prueba y error. En relatos como los conservados en las tradiciones de Atrahasis, o los poemas que refieren a la creación de la humanidad, hay prototipos, sacrificios y ajustes. Los dioses artesanos moldean, intentan, corrigen. Es una imagen que suena más a talleres de ingeniería social que a elocuentes pronunciamientos teológicos. Si uno se permite leer esos textos en clave técnica, sin perder su dimensión sagrada para los antiguos, la metáfora de los maestros que experimentan con procesos, fallan y refinan, concuerda con una visión en la que quienes administran y enseñan técnicas de producción, irrigación, contabilidad y culto son representados con categorías divinas cuando la memoria colectiva necesita convertir lo funcional en lo sagrado. La lingüística aporta otra pista sensible. El sumerio es hoy considerado un idioma aislado.
No pertenece claramente a ninguna familia conocida. Eso podría significar varias cosas: una supervivencia aislada de una lengua anterior, un sustrato desaparecido por cambios demográficos tras catástrofes, o una lengua que fue conservada deliberadamente en contextos rituales y administrativos, aun cuando otras lenguas resultaban dominantes. El hecho de que el sumerio permaneciera como lengua de escuela y ritual durante siglos, incluso cuando hablantes de otras lenguas crecían en la región, sugiere su función como depósito de memoria técnica y ritual. Guardar un idioma en los márgenes formales es, en sí, una forma de preservar un paquete de conocimientos. Términos, fórmulas, cálculos, calendarios. La lengua actúa como una caja fuerte cultural. Al reconstruir este conjunto, capas de limo, tablillas escolares, tablas astronómicas, la lista de reyes, mitos de creación y la persistencia del sumerio, surge una interpretación posible. Después de una catástrofe regional que rompió el tejido social, una élite o un grupo de administradores sobrevivientes pudo haber asumido la tarea de ordenar lo que quedaba, reaprender procesos, sistematizar el saber y reimplantar un orden. Es posible que esas figuras, en su función de restauradores, se tornaran objetos de memoria y devoción. Con el tiempo, la línea que separa a un gobernante que garantiza riego y cosecha de una figura que asegura el orden del cosmos puede difuminarse. La memoria transforma el pasado tanto por lo que fue como por lo que necesita ser. La necesidad de legitimación genera mitos que elevan a quienes reconstituían la vida social. No digo que esta sea la única lectura posible. Hay rivales fuertes y complementarias. Una es la de la invención local. Culturas que, por múltiples convergencias, demografía, clima, innovación agrícola, generan soluciones parecidas y en plazos cortos. Otra es la lectura simbólica. El mito no refiere a agentes reales, sino a procesos arquetípicos del alma humana. Existe también la posibilidad de transmisión cultural de largo alcance. Ideas y técnicas que circulan mediante redes de intercambio. Todas estas interpretaciones pueden coexistir y, de hecho, se solapan en los materiales que tenemos. Lo responsable es sostener la hipótesis de los Anunnaki como gobernantes o custodios del saber como una lectura plausible, bien soportada por ciertos hilos de evidencia, pero no como una conclusión única e inapelable. Los textos no lo proclaman con claridad. A veces son ambiguos. En los relatos de Atrahasis, por ejemplo, se cuentan inundaciones y decisiones divinas que afectan a la humanidad. En otra tradición, Utnapishtim o Siusudra, según la versión que consultemos, sobreviven a una gran inundación y preservan a la especie. Los ecos con historias del diluvio en Génesis o relatos de Manu en las tradiciones indias son reales, tanto como lo son las diferencias culturales y las múltiples formas de narrar eventos traumáticos. Pero no implican identidad absoluta entre personajes ni un único origen. Lo prudente es ver en esas coincidencias señales de experiencias humanas compartidas frente a catástrofes. Agua que borra paisajes, testigos que cuentan, generaciones que reconstruyen. La memoria social transforma eventos en relatos con objetivos morales y prácticos, y de esa transmutación surgen tanto dioses como reyes. Hay pasajes arqueológicos que hablan más con sus cuerpos que con las palabras. Considera, por ejemplo, un cilindro de dedicación hallado en un templo. La arcilla aún guarda la huella de una yema. Los dedos de quien selló ese objeto nos conectan con un gesto singular. No necesitamos convertir ese gesto en una prueba de divinidad. Su valor está en la continuidad que sugiere. Alguien dedicó, alguien escribió, alguien copió, alguien enseñó. La huella dactilar preservada es un testimonio de manos que sostuvieron sistemas. La arcilla no se quema. Dice una frase que reaparece en muchas reflexiones sobre estos restos. La arcilla puede agrietarse,
pero también puede resistir milenios. En su resistencia hay una lección. Lo que se escribe con cuidado puede sobrevivir a catástrofes si hay voluntad de preservarlo. Volvamos ahora a los Anunnaki, desde la perspectiva de las funciones administrativas que mencionan muchas tablillas. En ciertos textos aparecen como instancias que distribuyen raciones, asignan tierras o forman parte de juicios. En sellos reales y dedicaciones a templos, los nombres asociados a ellos no siempre aparecen envueltos en un aura de omnipotencia, sino entre términos técnicos y logísticos. Esto abre la puerta a interpretaciones donde lo divino se organiza como una ideología de legitimación para una élite con funciones muy concretas: garantizar el riego, gestionar el almacén, regular la mano de obra. Con el tiempo, estas funciones pueden ser mitificadas y, en la imaginación colectiva, transformarse en relatos donde los antiguos administradores se convierten en deidades tutelares. Además, el hecho de que ciertas listas de atributos técnicos, tablas astronómicas, métodos de medición, procedimientos administrativos, se conserven y se repliquen en escuelas de escribas, muestra la deliberada preservación del conocimiento. No se trata solo de que una idea haya flotado por la historia. Hubo, de manera sistemática, instituciones dedicadas a conservar y transmitir saberes. Las bibliotecas de tablillas, los archivos de templos, las copias escolares, todo eso configura un andamiaje cultural cuya finalidad es la continuidad. Quien controla esos andamios controla también, en gran medida, la narrativa sobre quiénes son los guardianes del orden. El lenguaje que rodea a estos hallazgos debe ser cuidadoso. Cuando decimos que los Anunnaki podrían ser gobernantes caídos, hablamos de una metáfora que se apoya en material arqueológico, literario y lingüístico. Decir caídos no significa necesariamente desplomados por un castigo moral. Puede significar perdidos en la memoria, desplazados por una catástrofe, o relegados de una función pública a una figura legendaria. El matiz importa. Sugerir que fueron caídos en el sentido de desacreditados o destronados implica un proceso histórico que las fuentes no siempre delinean con precisión. Por eso hay que subrayar que, entre la evidencia directa y la interpretación, siempre hay un terreno de incertidumbre. A veces la arqueología ofrece imágenes que parecen confirmar pérdidas abruptas. Capas de material sin ocupación, objetos sin contexto doméstico o asentamientos abandonados con restos de alimentos aún en las vasijas. En otras ocasiones, la historia se acelera y vemos reubicaciones de centros administrativos, templos que cambian de lugar, nombres que reaparecen asociados a nuevas dinastías. Esto sugiere procesos de ruptura y recomposición social que encajarían con la idea de una élite que debe reconstituir el orden tras una fractura. Pero no es la única lectura, y es esencial advertir que los registros son fragmentarios y dependen de condiciones de preservación. Si nos detenemos en los paralelos globales, la imagen se afina. Casi todas las culturas tienen relatos donde figuras que enseñan a los humanos son al mismo tiempo temidas y veneradas. Desde mitos mesoamericanos de maestros celestes hasta tradiciones indias sobre sabios que transmiten técnicas y ritos, hay una recurrencia temática: la necesidad de explicar cómo se adquirió un acervo técnico y ritual que no puede atribuirse simplemente a la casualidad. Esto no prueba una transmisión directa ni un origen común único. Quizá habla más de una respuesta humana a la misma exigencia: organizar el mundo, preservar lo útil y convertir la autoridad en mito cuando la memoria individual se vuelve insuficiente. En la penumbra del museo, o en la llanura donde se levantaron las primeras zigurats, esta incertidumbre pesa como polvo en la garganta. Sin embargo, también ofrece una belleza discreta: la posibilidad de imaginar a administradores antiguos, no como tiranos lejanos ni como deidades en todo su esplendor,
sino como artesanos del orden social, personas que inscribieron reglas en arcilla, que midieron el cielo, que enseñaron a los jóvenes en las escuelas de Leduba, personas cuya memoria fue cuidada y embellecida por generaciones posteriores hasta que, por lo que sea, se hicieron dioses en el relato colectivo. Hay además un aspecto moral en todo esto. La transformación de autoridad técnica en autoridad sagrada es una estrategia que vuelve legítimos sistemas de control. Cuando el que organiza el riego se convierte también en figura sacral, su mandato trasciende lo contingente y se instala en lo eterno. Comprender eso no es juzgar, es describir un mecanismo humano que, hoy como entonces, ayuda a consolidar la cooperación y la distribución de recursos. En tiempos de catástrofe, esa transformación puede ser tanto una necesidad de estabilizar la sociedad como una forma de conservación de saberes que, de otro modo, se perderían. Mientras te cuento esto, piensa en la sensación de sostener una tablilla con las huellas del escriba. Esa huella nos conecta con la práctica cotidiana de quienes vivieron la administración. Los nombres en listas, las cuentas, los registros de quienes trabajaron en los canales, los contratos matrimoniales. No todo es grandioso. La mayor parte es lo prosaico. Y sin embargo, esa prosa cotidiana contiene las claves de cómo se organizó una civilización. Los Anunnaki, leídos a través de estos documentos, no siempre son dueños de rayos, sino gestores del almacén, jueces en disputas por tierras, responsables de que la cebada llegue a quien corresponde. El camino hasta aquí nos ha dejado con varias preguntas abiertas. Si hubo gobernantes que intentaron restaurar el orden, ¿qué sucedió con ellos en el momento de la fractura? ¿Fueron sustituidos por otras redes de poder? ¿Se convirtieron en objeto de culto para legitimar a quienes los sucedieron? ¿O fueron, literalmente, olvidados y reelaborados como figuras míticas por generaciones posteriores que necesitaban narraciones fundantes? En algún lugar de la llanura aluvial, bajo capas que ahora excavan los arqueólogos modernos, puede hallarse una tablilla que responda parcialmente a esas preguntas o que, simplemente, complique aún más nuestro cuadro interpretativo. La historia no es una línea recta, es un tejido de hilos que se cruzan, se rompen y se vuelven a unir. En la próxima pieza de arcilla que desentierres puede aparecer un registro administrativo que contradiga lo que hoy pensamos, o una lista de ofrendas que revele alianzas desconocidas entre ciudades. Tal vez encontremos incluso evidencias de purgas internas o de grupos desplazados que se reacomodaron como nuevas élites. Por ahora, aún con estos indicios y reservas, la hipótesis central sigue siendo seductora por su coherencia narrativa. Que los Anunnaki, más que dioses en el sentido omnipotente, pudieron ser gobernantes cuyo saber y gestión fueron preservados, mitificados y con el tiempo convertidos en leyenda. Restauración, no creación. Esa frase vuelve a aparecer, no para clausurar la discusión, sino para recordar el matiz. La acción principal que observamos en los textos y en los objetos es la de salvar, ordenar y transmitir. En la penumbra, donde la voz del viento juega con las vetas de los ladrillos de adobe, imagina ahora un archivo en un templo. Es de noche. Un escriba joven se queda después del trabajo, copiando tablas bajo la luz de una lámpara de aceite. Sus manos tiemblan, pero su trazo es cuidadoso. Copia un nombre, una lista de raciones y una fecha que marca el reinicio posterior a un desastre. Piensa, no en términos gloriosos, sino en la precisión de una medida. 360 días, 60 partes por hora, una fórmula para dividir el campo. Él no es un dios, es un operador de continuidad, y sin su labor, muchas piezas del conocimiento se habrían perdido. La historia que estamos desplegando hasta aquí necesita, sin embargo, un testimonio más concreto que relacione a estos administradores con un momento de caída o desplazamiento.
Algunos fragmentos textuales sugieren episodios de conflicto entre potencias urbanas, cambios en los patrones de asentamiento y desplazamientos poblacionales que podrían explicar por qué ciertos gobernantes son recordados como caídos. Otros hallazgos geológicos, como las mencionadas franjas de limo en Ur y en Churupac, dan marco físico a relatos míticos de inundación. Pero la articulación precisa entre actores humanos, gobernantes, élites, custodios y las fuerzas naturales que arrasaron los paisajes requiere más que intuición, requiere combinación de datos, sedimentología, dataciones, lectura crítica de los textos. Aquí me detengo en la narración por un momento para señalar algo importante. Cada interpretación que tejo está sostenida por coordenadas reales. Los nombres de sitios, las tablillas específicas, los descubrimientos de excavadores como Leonard Woolley, y por una cautela reflexiva que no convierte conjeturas en hechos. Cuando digo que podría tratarse de gobernantes caídos, subrayo la palabra podría. Entre las fuentes directas y la reconstrucción heurística hay siempre una distancia que debe respetarse. En el polvo de las calles aún se conserva la huella de la última lluvia, y más allá, el silencio de las terrazas donde se levantaron los templos. Algunas tablillas esperan pacientemente. En una de esas losas puede haber una lista que cambie un poco nuestra imagen. Un registro de destierro, un inventario que repite un nombre como desaparecido, una dedicatoria que menciona el término para restauración. Estas piezas son las que permiten pasar de la hipótesis seductora a una narrativa histórica más sólida. Y esa es la dirección hacia la que avanzaremos. Buscar conexiones más precisas entre registros administrativos, evidencia geológica y relatos míticos para entender cómo surgió la figura de los Anunnaki en la memoria colectiva. La noche es profunda. Si miras de nuevo la tablilla en tus manos, quizá notes una pequeña línea que antes no percibiste. Una corrección hecha por otro escriba, una adición en un margen. Esas correcciones nos hablan de revisiones, de lecturas múltiples y de una tradición en movimiento. Nada, en la historia humana, se mantiene invariable si hay gente que vive y recuerda. La memoria tiene capas, y cada capa añade interpretaciones. Restauración, no creación. Una frase para repetir en voz baja mientras volvemos los ojos a los archivadores y a las excavaciones que aún guardan secretos. Si en esta noche te quedan preguntas, escríbeme desde donde me escuchas. Me interesa saber qué rincón del mundo acompaña estas lecturas y qué dudas despiertan en tu propia imaginación. La historia no termina en esa lámpara de aceite. Sigue en el barro seco y en la memoria que lo recogió. Si apartas ahora la vista de la tablilla en tu mano imaginaria y la llevas hacia el sur, sobre la llanura aluvial donde el río dibujaba meandros olvidados, encontrarás las huellas de quienes, en tiempos más cercanos a los nuestros, extrajeron ese polvo para leerlo. Los excavadores, hombres y mujeres que trabajan con pinceles diminutos, con escofinas, con paciencia, recuperan fragmentos que unidos permiten trazar no una biografía completa, sino varias posibilidades. Entre esos excavadores está el nombre de Leonard Woolley, cuyo trabajo en Ur en la década de 1920 puso en primer plano una capa de limo que todavía hoy discute la comunidad científica. Y está Hermann Hilprecht, cuya labor con los archivos de Nippur ayudó a mostrar la profundidad de la tradición textual mesopotámica. No invoco sus nombres como autoridad absoluta. Los menciono porque su trabajo conecta el barro con los laboratorios modernos, porque sus registros nos permiten leer una serie de preguntas que la arcilla sola no puede responder. Las técnicas arqueológicas modernas, estratigrafía, análisis de sedimentos, dataciones radiométricas y estudios paleoclimáticos, han añadido gruesos matices a la escena. Cuando los geólogos describen una franja de limo estéril entre dos capas de ocupación humana, no hablan en metáforas.
Intentan describir físicamente un lapso donde la actividad humana fue cubierta de manera rápida por sedimentos. Eso puede indicar que el río cambió su cauce, que una inundación grande depositó limo fino sobre las calles, o que hubo un evento de remoción masiva que sepultó lo anterior. La interpretación de esos estratos requiere prudencia. Dataciones con margen, fechados calibrados que se mueven dentro de varios siglos, y correlaciones que no siempre encajan como las piezas de un rompecabezas perfecto. Por eso, cuando enlazamos estratos con relatos mitológicos, debemos usar conectores. Podría coincidir. Es posible que. Algunos estudios sugieren. La prudencia no apaga la imaginación, la afina. Piensa en la lista de reyes sumeria otra vez. Esa lista, con sus cifras asombrosas en épocas antediluvianas, plantea un desafío hermenéutico fascinante. Si tomamos los números literalmente, resultan absurdos, pero si los leemos con otras claves, unidades de conteo diferentes, referencias a ciclos astronómicos, o incluso códigos simbólicos que marcan periodos de estabilidad institucional, la lista deja de ser un disparate para convertirse en un archivo codificado. Imagina que cada reinado no es una vida humana, sino una duración sociopolítica. El tiempo que una cierta red de autoridad mantuvo el control sobre recursos, canales y archivos antes de que la siguiente ola de poder reconfigurase el mapa. En ese sentido, los reyes de miles de años podrían ser títulos que marcan eras administrativas. Es una forma de leer la lista que no la desacredita, sino que la reubica en otra dimensión explicativa. Es una lectura que no niega el valor mitológico, pero que le suma una capa institucional. Las tablas astronómicas dan otro tipo de testimonio. Los registros acumulados de la observación de Venus, por ejemplo, no son mero entretenimiento de sabios celestes. Son datos que permiten anticipar inicios de estaciones, coordinar siembras y calcular rituales. La tabla de Venus de Amisaduca, o mejor dicho, las versiones que se han recuperado a través de copias, muestra una práctica sostenida de observación y copia. Si un sistema administra canales, cosechas y raciones, también necesita ordenar el tiempo. Si la ciudad es un gran organismo que depende de la sincronía para que la irrigación funcione, los saberes de los astrónomos y los escribas se vuelven vitales. Estos expertos no son dioses por sí mismos, son especialistas que sostienen el tejido práctico de la sociedad. Sin ellos, la organización se resiente. En los talleres de los templos, esa especialización tenía rostro. Escribas que practicaban su trazo desde niños en Eduba, aprendices que copiaban listas léxicas, maestros que corregían con paciencia. Las tabletas escolares son ventanas a esos talleres. En ellas aparecen problemas aritméticos, tablas de multiplicar en base 60, soluciones aproximadas para raíces cuadradas y recíprocos útiles en el diseño de canales y lotes. La precisión de esos ejercicios nos habla de una transmisión rigurosa. Mantener un catálogo de procedimientos y fórmulas equivale, en términos contemporáneos, a mantener manuales técnicos. ¿Quién custodió esos manuales? Los templos y las instituciones administrativas. ¿Quién los legitimó? A menudo los mismos que gestionaban los graneros y los archivos fiscales. Transformar esa autoridad en mito es, por tanto, un movimiento comprensible. Si quienes sostienen el pan y el agua también escriben el calendario, su función adquiere una dimensión que trasciende lo puramente material. Quisiera detenerme en un detalle táctil otra vez. Las huellas dactilares en un cilindro de dedicación. Ese rastro humano no necesita ser expuesto como prueba de divinidad. Su fuerza está en la evidencia de presencia y continuidad. Un dedo sobre arcilla fresca nos dice que alguien, en un momento concreto, participó en un acto de consignación. Consagrar un objeto, firmar una entrega,
marcar una propiedad. Ese gesto, replicado millones de veces en distintas formas, es el pegamento entre la esfera técnica y la mítica. Un gesto administrativo que se repite se ritualiza. Con el tiempo, los gestos ritualizados requieren narrativas que expliquen su origen. Es en esa traducción entre práctica y narrativa donde los gobernantes se convierten en figuras sagradas. Hablemos entonces de nombres propios de la tradición, Enki, Enlil y Nanna. No para convertirlos en personas históricas, sino para mostrar cómo roles y relatos se entretejen. En los textos sumerios, Enki aparece asociado a la sabiduría, las aguas subterráneas y la técnica. Enlil, a la autoridad sobre la tierra y el destino de las ciudades. Y Nanna, a la política, la guerra y los vínculos entre centros urbanos. Estos nombres funcionan como arquetipos: ingeniero, jefe ejecutivo, diplomática. Si uno se permite una lectura funcional, la traza es clara. Instituciones necesitan figuras que encarnen sus principios. Cuando la memoria colectiva busca modelos para la autoridad, recurre a esos nombres que con el tiempo se vuelven más grandes que sus funciones originales. No es un procedimiento exclusivo de Mesopotamia, es una tendencia humana que transforma orden en mito. Dentro de esa transformación opera un fenómeno que conviene nombrar con cuidado: la legitimación dinástica. Las fórmulas de legitimación: el reinado descendió del cielo, los dioses otorgaron la corona, cumplen una función política tangible. En contextos donde la sucesión no es lineal, o donde una élite debe justificar su dominio ante pueblos remozados por crisis, las historias de origen funcionan como garantías. Si una catástrofe borra registros, quien conserva los archivos y reproduce las listas puede presentar su autoridad como continuadora de un orden anterior. La metáfora del descenso no tiene por qué significar una intervención sobrenatural literal. Puede leerse como un recurso retórico para afirmar continuidad institucional. La diferencia entre la tradición del restaurador y la imagen del inventor es, en este sentido, política. La restauración reclama una paternidad técnica sobre la civilización. La invención, una autogénesis. Imagina ahora distintos escenarios posibles para esos gobernantes caídos. En uno, la catástrofe arrasa palacios y centros administrativos. Los supervivientes forman grupos que reasignan funciones. Esos grupos deben reconstruir canales, crear procedimientos y restablecer la distribución de comida. En otro escenario, la fractura crea vacíos de poder que son ocupados por nuevos actores, quienes necesitan legitimar su mando. Entonces, convertir a los antiguos administradores en figuras sagradas es una estrategia para apropiarse del prestigio que esos nombres traen. En ambos casos, la memoria opera como instrumento de reconstrucción. Preservar saberes técnicos mediante rituales y archivos es tan vital como reconstruir paredes. Estas narraciones no sustituyen la evidencia, la reencuadran. Los sellos cilíndricos, con sus escenas de procesión, de ofrendas y de encuentros con figuras no siempre humanas, amplían este cuadro con imágenes que parecen codificar relaciones de poder. Un sello puede mostrar a un personaje entregando una cesta frente a una figura sentada en un trono. Otro puede representar a un portador en postura de entrega. No debemos leer esos iconos literalistas, pero sí reconocer su función comunicativa: sellar contratos, marcar autoridad, consignar actos. Los sellos son, en cierto modo, equivalentes visuales de las firmas y de los logotipos estatales, símbolos de la relación entre quien manda y quien obedece. Si la iconografía se repite y se asocia a ciertos nombres o a templos, entonces contribuye a la narrativa pública que sostiene una élite. Las comparaciones interregionales ofrecen, nuevamente, matices. En el Valle del Indo, por ejemplo, las bolas de arcilla y los sellos sugieren redes de intercambio complejas.
En el Egipto faraónico, la centralización administrativa y la sacralización del rey cumplen una función similar a la mesopotámica, aunque con tradiciones distintas. En América, ciertas culturas tardías contaron también con maestros que enseñaron técnicas de agricultura y astronomía. Estos paralelos no demuestran identidad ni transmisión directa, pero sí señalan respuestas humanas convergentes a problemas similares, cómo organizar recursos en entornos cambiantes, cómo preservar conocimientos técnicos en sociedades con grandes inversiones públicas. La recurrencia de mitos sobre maestros, figuras que enseñan la técnica o la orientación ritual, habla de una necesidad común: explicar la procedencia del saber que mantiene a la comunidad. No quiero, con esto, descartar la capacidad inventiva de las sociedades sumerias. La creatividad, la innovación local y las condiciones demográficas también explican cambios bruscos. Es factible que, en ciertos momentos, comunidades locales inventaran soluciones novedosas que se difundieron rápidamente. La hipótesis de gobernantes caídos no niega la emergencia autóctona. La complementa con la idea de que la continuidad del saber depende tanto de la innovación como de la preservación institucional. Considerar ambas cosas en simultáneo es quizás la forma más honesta de aproximarnos al pasado. Otra línea de evidencia interesante es la lingüística comparada. El sustrato del sumerio como idioma aislado plantea preguntas. ¿Es relicto de una lengua anterior que resistió después de la fragmentación? ¿Fue preservado deliberadamente por su valor técnico? Lo cierto es que la persistencia del sumerio en contextos escolares y rituales, mucho tiempo después de haber perdido hablantes nativos, sugiere un valor cognitivo y social concreto. La lengua funcionó como memoria técnica. Guardar términos específicos, fórmulas, rituales y modos de calcular es equivalente a guardar semillas y planos. Esas cajas de memoria lingüísticas son índices de que alguien consideró indispensable mantener un archivo vivo. Permíteme ahora ofrecer un ejemplo un poco más concreto, simple y numérico, para que la idea no quede flotando en abstracciones. Imagínate un documento donde aparece un número que, a primera vista, parece inconcebible. Un reinado de 36.000 años. Si interpretamos ese número en unidades conocidas como Shar, una unidad sumeria cuyo orden es múltiple de 60, lo que parece una eternidad puede convertirse en 10 unidades administrativas de 3.600. Es decir, la lectura literal se transforma en lectura funcional. 36.000 no es la vida de un individuo, sino un marcador de periodos largos de estabilidad o de ciclos administrativos repetidos. Esa relectura no es un truco, es un procedimiento que los traductores y filólogos aplican cuando confrontan números que, de otra forma, no tienen sentido práctico. Es una forma de devolver coherencia a un documento que, sin esa clave, sería incomprensible. Cuando juntamos todos estos fragmentos, sedimentos, listas, tablas astronómicas, tablas escolares, sellos y lenguaje, surge la imagen de una maquinaria social que dependía de quienes sabían. Esta maquinaria podía romperse por causas naturales o por conflictos humanos. Cuando se rompía, necesitaba restauradores. Los restauradores no siempre eran héroes con coronas de rey. Muchas veces eran administradores modestos, técnicos, maestros que reacomodaban la vida cotidiana. Pero la memoria no cuenta la modestia de los técnicos con la misma reverencia que la historia moderna. La memoria privilegia narrativas con nombres y figuras. Así, los maestros de la restauración pueden transformarse con los siglos en Anunnaki, no por haber sido dioses, sino porque sus funciones fueron elevadas por quienes vinieron después. Recordemos que afirmar esto es sostener una interpretación plausible, entre otras. No es una conclusión inapelable. La evidencia empuja en esa dirección, sin cerrarla. En la práctica, la investigación sigue.
Nuevas excavaciones, análisis isotópicos de sedimentos, calibraciones más precisas de dataciones, lecturas filológicas renovadas de textos fragmentarios. Cada tablilla nueva puede matizar nuestra lectura. Cada estrato fechado con mayor precisión puede confirmar o complicar la relación entre catástrofe y memoria. La historia antigua es un diálogo continuo entre el hallazgo y la interpretación. Quizás te preguntes entonces por el significado humano de todo esto. Más allá de las hipótesis académicas, lo que asombra es la persistencia de una conciencia técnica. La idea de que el saber puede y debe salvarse. En la arcilla hay, además de números y listas, una ética práctica. ¿Quién cuenta? ¿Quién mide? ¿Quién registra? Esa ética es la que sostiene comunidades en condiciones adversas. Cuando vemos tablillas que consignan raciones para trabajadores, no estamos frente a un mero cálculo, estamos frente a una decisión moral: distribuir para que el grupo sobreviva. Esa decisión, en manos de una élite o de una institución, puede volverse instrumento de control, pero también puede ser el cimiento de la cooperación. La dualidad moral es parte de la condición humana y se manifiesta con claridad en los registros administrativos. Si aceptamos por un momento la hipótesis de gobernantes caídos, surge otra pregunta. ¿Cómo se reubican esas figuras en la memoria colectiva? Un proceso probable es el de la sacralización por legitimación. Los sucesores, necesitados de autoridad, promueven los nombres del pasado y los asocian a funciones cosmológicas. Un administrador que garantizó la restauración del riego se vuelve, en la historia oral, un protector del orden cósmico. La sacralización es, entonces, un mecanismo político y simbólico que facilita la transferencia de poder. No se trata de inventar a los dioses de la nada, sino de convertir en sagrado aquello que funciona para sostener la vida. A medida que avanzamos hacia el final de esta velada, quiero que regreses otra vez a la imagen del archivo nocturno. Imagina que las lámparas se han apagado una a una. En el silencio, las tablillas respiran en su lenguaje de arcilla. Es allí, en esa respiración lenta y fiel, donde reside la promesa de restauración, que lo escrito puede sobrevivir a la ruina y hablar a quienes vendrán después. No todas las voces del pasado llegaron ilesas. Muchas han quedado truncas, mordisqueadas por el tiempo. Pero algunas han llegado, y en ellas encontramos pistas que nos permiten pensar la posibilidad de que los Anunnaki, en más de una versión, sean sombras de gobernantes que cuidaron el saber. Si cierro los ojos ahora y doy a la escena una última pincelada, veo una ciudad reconstituida, canales reparados, maestros enseñando a jóvenes con manos llenas de arcilla. Veo a quienes administraron graneros, discutiendo con numerarios que trazan en tablillas las porciones de cebada. Veo a una comunidad que, tras el desastre, escogió preservar y transmitir. En ese proceso, nombres que al principio fueron técnicos acabaron en relatos que hablaban de seres que mantenían el orden. No fueron necesariamente caídos por un castigo divino. Quizá cayeron del pedestal de lo público a la urna de la leyenda, desplazados por el tiempo y la reescritura. Pero su huella permaneció, en las tablillas, en las prácticas escolares, en la lengua que se negó a desaparecer. Al terminar esta narración, repito una vez más, y con suavidad, la frase que ha guiado nuestra lectura: restauración, no creación. Que esa frase sea un susurro que te acompañe mientras dejas caer la cabeza hacia la almohada. La arcilla no se quema, la arcilla guarda. Y en su guarda hay manos que trabajaron, voces que contaron y la posibilidad de interpretar a los Anunnaki no como seres lejanos y todopoderosos, sino como custodios de un saber que, en la fragilidad del mundo, eligió sobrevivir. La noche afuera es amplia y silenciosa. El viento juega con las arenas y parece que, por un instante,
trae consigo el eco de una ciudad que aún recuerda el trazo de un cálamo. Deja que esa imagen te lleve al sueño. Tablillas apiladas como libros de una biblioteca ancestral, dedos marcando signos, voces que enseñan la medida del tiempo. Que la última cosa que guardes antes de dormir sea la sensación de que, en un rincón del mundo, alguien persiste en rescatar lo que importa. Y si alguna vez despiertas queriendo volver a estas historias, hay siempre nuevas tablillas por leer, nuevos sedimentos por fechar y, sobre todo, nuevas preguntas por hacer a la arcilla que, paciente, espera ser interrogada.